Conacalpe, que es un teórico colombiano, nos dice, bueno, esto es por encargo o por necesidad, ¿no? Pues en un primer momento, y hay que aceptarlo, es por encargo, ¿no? Es decir, cambia la forma de financiar la cultura debido a que el Estado decide que no es su papel por completo hacer el papel paternalista para la cultura y que muchas cosas ya se tienen que hacer de manera independiente. ¿Quién va a hacer todo eso? Cuando se designan los recursos para la cultura, quiénes lo van a manejar, cómo lo van a hacer, cómo van a conciliar, qué se decide, cómo se hace una programación, qué tipo de eventos, cómo se va a convocar a la gente, son muchas tareas, ¿no? Y entonces, esas tareas, ¿quiénes la van a hacer? Pues los gestores culturales, que en los 80 era una profesión bastante noble y que tenía sus pininos y sus antecedentes en esto que les acabo de platicar, y que se vuelve realmente importante porque es una necesidad debido a esta transformación, sobre todo política, y que tiene que ver con una cuestión administrativa. Sin embargo, eso no ha sido así a lo largo del tiempo, porque justo como la cultura se transforma, también se transforma la gestión cultural, debido a que hay muchísimas más necesidades y que hay otros campos de acción que ya vamos a ver dónde se va a desarrollar. Hay dos definiciones que elegí de las muchas que hay de gestión cultural que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Una es acerca de las estrategias que hace un gestor cultural para facilitar el adecuado acceso del patrimonio cultural a la sociedad, ¿no? Esta es una definición muy general, sí lo sé, ¿no? Pero justamente la tomo porque dentro de estas actividades hay muchas cosas que hacer, ¿no? Estas estrategias hay que pensarlas, hay que establecer una planificación, hay que establecer redes de colaboración y lo más importante y al centro de todo, claro que está la sociedad, ¿no? ¿Qué hace un gestor? Un gestor es un mediador entre las acciones culturales y los ciudadanos o la sociedad. Entonces, ahí, ¿qué hay? ¿No? Ahí hay implicadas muchísimas acciones, además de la planificación y además de la parte administrativa, que también tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento, ¿no? Con la logística, con la relación con otros agentes implicados, como por ejemplo la parte del Estado o la parte de la iniciativa privada. Asimismo, ¿no? Del cuarto sector, es decir, los propios ciudadanos y asociaciones civiles o fundaciones, es decir, es un entramado complejo al que hay que estar muy atentos porque se transforma, ¿no? Porque tiene distintas necesidades y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que para realizar esas acciones necesitamos de estrategias muy puntuales, ¿no? Saber qué puntos y qué nodos conectar unos con otros para que las cosas resulten lo mejor posible. Evidentemente que la gestión ha de redundar en el progreso general de la sociedad, es decir, la cultura en pro de una mejor vida. Claro, independientemente del sistema económico en el que nos encontremos viviendo, pues claro, la cultura se ha hecho, no importa si el gestor existe o no existe, si existe el promotor, si existe el animador sociocultural, la cultura está, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo como se ha transformado, se requieren de estas mediaciones para que las cosas funcionen de una mejor manera, para que se les saque un mejor provecho. Y no por provecho me estoy refiriendo a cuestiones económicas, que también son muy importantes, ¿no? Uno de los papeles fundamentales del gestor cultural es que no hay que dejar que la gente que hace arte no pueda vivir de ello, al contrario, ¿no? Hay que estar muy atentos a que la gente también sea remunerada como se merece, son profesionales como cualquier otro, ¿no? Entonces, una cuestión que nosotros tenemos que ver es que la gestión también es un instrumento para la redistribución y para equilibrio territorial, ¿no? Esta cuestión de los equilibrios es una búsqueda constante y es un trabajo que hay que hacer. No hay una fórmula, es decir, las cuestiones van cambiando, las metodologías también se tienen que ir transformando, y un ejemplo es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Es decir, en un espacio en el que ahora muchas de las cosas se están trasladando a la versión digital por el asunto del confinamiento, claro que hacen que nosotros repensemos cómo vamos a redistribuir la cultura y hasta qué punto nos toca también incidir en ello, ¿no? ¿Qué otras cosas también hay que dejar fluir? ¿Y cuál es el momento de pensar, detenerse y observar para ver qué es lo que está sucediendo? En esta cuestión de una mirada global, el gestor cultural, la gestora cultural, tiene que estar muy al día, ¿no? Es decir, tiene que estar al paso de lo que está sucediendo a su alrededor, tiene que estar pendiente de aquellas cosas que tienen que ver con el financiamiento, con los espacios, con los propios actores fundamentales que son los ciudadanos y también con todos aquellos creativos que proporcionan
la materia fundamental con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, en esta situación, la definición yo les pongo ahí, pues es muy abarcadora y muy general, pero también pensé que era la más adecuada justamente porque no podemos constreñirnos a una sola acción, ni a una sola mirada. La cultura es vasta, ¿no? La definición del 82 de la UNESCO sobre la cultura, pues busca seres perfectibles a través de la conservación no solamente de sus cosmogonías originarias, sino también de todos aquellos conocimientos que se van sumando alrededor del tiempo, que se comparten y por lo tanto construyen una vida mejor para todos, ¿no? Es una definición que, claro, no se la estoy diciendo al pie de la letra, pero que requiere cambiarse, ¿no? Los tiempos han cambiado ya del 82 para acá, lo que nosotros concebimos como cultura, cómo hacerlo, cómo transformarnos y cómo vincularnos, pues también requiere de un cambio que justamente el próximo año la UNESCO vuelve a hacer una reunión ahora en México para redefinir el papel de la cultura, ¿no? Entonces, esta es una parte importante que nosotros tendremos que considerar para la gestión cultural. ¿Cuál es el campo a trabajar? Nosotros tenemos que dentro de esta estructura, esta gráfica que ustedes pueden ver ahí, al centro está la cultura, ¿no? Que es una definición vasta y hay un montón de manifestaciones, pero que está vinculada también para hacerse realidad con programas y proyectos. Es decir, nosotros tendremos que identificar cuáles son las acciones precisas que queremos realizar a nivel micro o a nivel macro, ¿no? Eso ya depende también de si lo hace una persona, si lo hace un colectivo, si lo hace un barrio, si lo hace un pueblo, es decir, cuáles son las acciones que nosotros vamos a realizar. Y esta estructura de proyecto define muy bien qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, cuánto dinero va a costar esto y durante cuánto tiempo lo vamos a realizar. Es decir, es una serie de datos que nosotros tenemos que proveer para que todos los implicados estén enterados de una manera muy sencilla de cuáles son nuestras acciones y, sobre todo, cuáles son los resultados proyectados. Es decir, hay aquellas cuestiones que se manejan en la gestión cultural, si bien es cierto, tienen que ver con una cuestión de la propia cultura y de cómo va fluyendo y de la vida cotidiana, también se requiere de una estructura para poder explicar a otro o a otros lo que tenemos que hacer. A nivel micro tenemos 2 proyectos, a nivel macro tenemos 2 programas, ¿no? Es decir, si nosotros estamos trabajando a nivel institucional, organizacional o estatal, necesitamos saber que esto tiene una implicación mucho más grande y por lo tanto más agentes van a estar colaborando para la realización de estas acciones. Pero todo ello no se puede realizar si no tenemos una planeación y recursos. He estado escuchando mucho en diversos congresos y en diversas reuniones acerca de qué está pasando con la cultura y qué está pasando y cómo, hacia dónde vamos, ¿no? Con esta cuestión del confinamiento y los nuevos modos de redistribuir la cultura y de consumir la cultura, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver con la planeación y los recursos. La planeación no es una varita mágica, no es una fórmula que nosotros podamos seguir al pie de la letra porque así va a salir. La planeación lo que nos permite es tener un mapa para saber la mejor dirección, pero como buen mapa también nos da diversidad de opciones para poder llegar al lugar a donde nosotros queremos. Si nosotros no tenemos esto, nos podemos perder con mucha más facilidad, ¿no? Y por otro lado también, sumada a la planeación, que evidentemente tiene sus riesgos, porque no todo lo podemos prever. Ojalá lo pudiéramos planificar, es más nuestra vida propia, ¿no? Ojalá yo dijera, desde que me levanto hasta que anochece, lo que voy a hacer y va a salir exactamente como yo quiero, ¿no? Eso no es posible porque estamos rodeados y colaboramos con otras personas y con cosas que no están dentro de nuestra capacidad ni de decisión ni de acción. Entonces, en ese momento lo que nosotros tenemos es planeamos con un perfil de riesgo. Esto quiere decir que puede haber cosas que nosotros no vamos a poder controlar, pero que también tendremos que estar pensando cómo resolver. Y para ello, pues están sumados los recursos, ¿no? Estos recursos de todo tipo, ¿no? Los humanos son los más importantes, ¿no? El riesgo son aquellas cosas que nosotros no podemos controlar y que en algún momento determinado pueden suceder. Hay cosas que nosotros podemos anticipar, ¿no? Es decir, el hecho de que se vaya la luz, el hecho de que no venga la audiencia, el hecho de que el financiamiento no llegue, son riesgos, ¿no? Esos riesgos los vamos a correr
Pero si planificamos y vemos más opciones, estos pueden minimizarse, no se pueden eliminar. Esa es una realidad, ¿no? Ahora, una cuestión importante es, en esta cuestión de la planeación y de los recursos, es saber con quiénes, cuánto y durante cuánto tiempo es que nosotros podemos contar con ellos para poder realizar nuestras acciones, ¿no? Y todo esto que les estoy platicando, tiene que ver con un contexto determinado, ¿no? El contexto que, como les decía, puede ser mi propia calle, puede ser una ciudad, puede ser todo un país, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estemos trabajando. Y en ese contexto también están los organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO. Ahora que preguntaban qué papel juega la UNESCO es un organismo internacional que recomienda, ¿no? Es decir, que tira líneas de acción, ¿no? Para que nosotros podamos tener una cuestión, digamos, como de referencia a nivel internacional, porque la UNESCO trabaja con especialistas que están estudiando todo el tiempo y están haciendo estos entramados, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que lo que la UNESCO diga es lo que tengamos que hacer, ¿no? Es decir, lo que hace es hacer una serie de recomendaciones a través de estudios que han hecho en diferentes partes del mundo con distintas perspectivas, no solo con una disciplina, ¿no? Ya cada país acepta o no lo que va a hacer, con quién lo va a hacer y, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos recursos tiene para hacerlo? Que esta es una recomendación también de la Agenda 21, que cada quien vaya resolviendo las necesidades culturales propias de acuerdo a los recursos con los que cuente. No podemos decir que la cultura se va a llevar a cabo igual en Suiza que aquí en México, ¿no? O que en el Perú, o que en una zona con diferencias socioeconómicas y políticas. Es decir, estas cuestiones también se van adaptando. En todo esto, claro que la gestión cultural tiene en cuenta procesos de aculturación, deculturación, transculturación, deculturación, ¿no? Es decir, la gestión cultural tiene que estar atenta a cuáles son los procesos de contacto entre una cultura y otra. No podemos decir que la cultura es intocable, es inamovible, sino que al contrario, se está moviendo todo el tiempo. A la gestión cultural le corresponde observar, no determinar. La determinación de qué es lo que pasa con la cultura la tiene la población en cuestión, la comunidad en cuestión, si es que hay una comunidad, y por comunidad no me refiero a la zona geográfica, me refiero al conjunto de personas que comparten una identidad que es distinta, ¿no? La gestión cultural tiene que estar muy atenta a eso, porque la gestión es una parte de colaboración con la cultura que está transcurriendo. No es una cuestión de determinismos, ni de que el gestor cultural sepa absolutamente todo y les vaya a resolver la vida, ¿no? Eso no es un papel de la gestión. Eso de ninguna manera, ¿no? Al contrario, tiene que estar de algún modo conectado, observando y estableciendo muchas relaciones para comprender lo mejor posible qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, nosotros tenemos que para todo esto existen también líneas para intervenir, ¿no? En la cuestión cultural. Se ha creado un sistema descriptivo, funcional y articulado desde una perspectiva integrada. Evidentemente, esta es una cuestión muy compleja, ¿no? La gestión cultural nos da herramientas para poder abordar estos sistemas orgánicos que son la cultura, ¿no? Y sus personas, a través de un análisis muy complejo, ¿no? Que también se va haciendo con el tiempo, ¿no? Uno es la cosa que uno puede aprender teóricamente hablando y otra, la complementaria, que uno puede aprender a la par que uno va haciendo acciones o se va vinculando con las comunidades, con los proyectos, ¿no? A partir de eso también nosotros tendremos que hacer una suerte de descripción de lo que está sucediendo, porque entre las cuestiones administrativas que realiza la gestión cultural, además de saber toda la cuestión organizativa, las cuestiones administrativas, la parte del financiamiento, las políticas culturales, las relaciones públicas, los estudios de públicos, y por supuesto los estudios culturales, porque sin los estudios culturales la gestión se queda manca, digamos, ¿no? Es decir, le falta herramientas para poder entender realmente cómo el concepto de cultura se ha transformado a lo largo del tiempo, y no solamente a nivel internacional, ¿no? Sino también a nivel local, ¿no? Una de las cuestiones en la formación de los gestores culturales tiene que ver precisamente con esos estudios culturales, y luego las otras cuestiones que son, si bien es cierto, administrativas, también tienen que ver con lo social y con lo político, ¿no? Es decir, es un entramado integral, justamente, pero articulado. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que para desarrollar
una estrategia mucho más adecuada, necesitamos un análisis de los escenarios y posibles opciones. Y claro, tener en cuenta que estos van a ir cambiando, ¿no? Cambiando situacionalmente, cambiando circunstancialmente y cambiando temporalmente. Entonces, como les decía, no hay una fórmula como tal, no podemos decir ABC y todo va a ocurrir igual, sino que en la gestión, que ese es un trabajo magnífico además, ¿no? Lo lindo de la gestión cultural es que uno tiene que irse adaptando, uno tiene que estar desarrollando mucho la escucha, ¿no? Que es una cuestión de la cual nosotros hemos perdido a lo largo del tiempo y que tenemos que recuperar para enterarnos bien y para comprender bien, ¿no? Y por otro lado también estar dispuestos a los desplazamientos disciplinares, porque alguna vez estamos trabajando en un proyecto de cine y en otro estamos trabajando en un proyecto de danza y en otra ocasión nos toca con una comunidad indígena y con otra nos toca trabajar con migrantes, es decir, esta cuestión de la escucha y del desplazamiento nos lleva a ver que hay escenarios en los que hay múltiples posibilidades de acciones y de toma de decisiones. Y claro está que el gestor cultural no decide solo, ¿no? El gestor cultural está en ese diálogo constante con todos los agentes involucrados para desarrollar proyectos, para desarrollar programas y para alcanzar los objetivos que muchas veces no tiene el propio gestor, ¿no? Sino que tiene la organización, la institución o la propia comunidad. Entonces ahí vean cómo nos vamos moviendo, nos vamos desplazando de sitio y nos vamos también desplazando de interés acerca de lo que se va a ejecutar. Es una suerte como de traducción. El otro día estaba pensando cómo podía traducir en un objeto el papel de la gestión cultural y me pareció que la piedra roseta era como este objeto que podría hacer parangón, ¿no? Al papel del gestor cultural, porque traduce, entiende, ¿no? Pero también conecta y articula. Es una cuestión en la que nosotros tendremos que ver que la gestión cultural se tiene que vincular con distintos agentes, ¿no? Con el sector público, por supuesto, ¿no? Porque están las políticas culturales, las instituciones gubernamentales con las cuales nosotros tenemos que dialogar y trabajar, entender, por supuesto, en ese sentido, cuáles son las políticas culturales que se llevan a cabo, por qué se llevan a cabo, cuáles han sido las transformaciones y sobre todo esto, cómo implica el funcionamiento a nivel operacional de sus distintas instituciones, de las decisiones que se toman, de los tipos de programas o proyectos que se están apoyando en un momento determinado, ¿no? O por qué se dejaron de apoyar también, ¿no? Esa es una cuestión en la que nosotros tendremos que estar muy atentos. Por otro lado, también tenemos el sector privado, que sobre todo justo a partir de la década de los 80, donde la iniciativa privada tiene un papel mucho más fuerte de intervención, ¿no? Sobre todo en el asunto del financiamiento, ¿cómo es que se puede vincular con ellos? También entendiendo los intereses, ¿no? Una cuestión también importante en la tarea de la gestión cultural es la mediación. Es decir, cómo vincular distintos intereses para lograr un mismo objetivo. Esa es una tarea que nosotros tendremos que ver para mediar, para negociar y que todo salga de la mejor manera, ¿no? ¿Para quién? No para la empresa, no para el gobierno, sino para los ciudadanos, para los consumidores culturales, para la sociedad, ¿no? Que esa es finalmente la tarea última por la que nosotros tenemos que estar trabajando. Y por otro lado también tenemos el sector asociativo. ¿Qué es esto? Las fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, es decir, todos aquellos grupos no gubernamentales que se dedican también a hacer acciones culturales y socioculturales, sobre todo esta última, que ha avanzado mucho en los últimos años, precisamente porque las miradas están puestas en los derechos culturales, en los derechos humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, estos sectores tienen intereses distintos a los gubernamentales y distintos a los del sector privado, pero también muy importantes, ¿no? Aquí es cuando nosotros tendremos que empezar a trabajar para saber cómo dialogamos con ellos, de qué modo nosotros podemos establecer lazos que fortalezcan los proyectos y que fortalezcan los programas para llevar a cabo eventos, para llevar a cabo programas muy efectivos y que tengan como resultado específicamente un beneficio para esas comunidades, personas, ciudadanos, ¿no? Dependiendo el nombre, dependiendo de qué tipo de proyecto se quiera realizar, cuáles son los agentes, ¿no? Que se quieran involucrar y cuáles son los resultados que se quieran obtener. Es una cuestión de entramado
bastante complejo, que nos lleva, por supuesto, a reflexionar acerca de cuáles son las capacidades que debiera desarrollar el gestor cultural, ¿no? Para empezar, una de las más importantes es la de establecer una estrategia y política de desarrollo de una organización. Y una organización, tomémosla como un pequeño grupo colectivo, como una cooperativa, una asociación civil, pero así también fundaciones empresariales o una propia área de algún departamento o de algún área gubernamental, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias y políticas de desarrollo? Que esta es una cuestión importante también entender, que hay reglas, ¿no? Las cosas no se pueden hacer nada más de manera improvisada. Hay reglas, y no me refiero solamente a las institucionales o empresariales, sino también hay reglas sociales. Y estas también tendremos que comprenderlas para saber cuál es el comportamiento de las acciones en ese lugar. Y por otro lado, la capacidad de definir objetivos y finalidades a desarrollar. ¿Qué es lo que se quiere obtener al final de cuentas? ¿No? ¿Cuál es el objetivo último, el propósito por el cual nosotros estamos trabajando? Y en ese sentido, hay una cuestión muy importante que nosotros tendremos que entender, ¿no? Cuando nosotros no tenemos una finalidad o un lugar a donde llegar, es muy difícil saber cuál es el camino más adecuado, el que menos trabajo nos cuesta, y no en el sentido del holgazanear, en el sentido de que las dificultades para los implicados sean las menos. Si no tenemos ese objetivo, sea cual sea, ¿no? Vamos a desperdiciar muchos recursos. Y el más importante es el tiempo, ¿no? Es el único que no regresa, lo demás sí. Pero acá nosotros tendremos que estar muy atentos, ¿no? A cuál es el camino que se nos está marcando o que nosotros mismos hemos consensuado para poder alcanzar. Y esto va de la mano con la capacidad de articular, diseñar y evaluar proyectos. Esta situación nos lleva a, ciertamente, abordar varias metodologías, entre ellas está la del marco lógico, por ejemplo, donde de manera muy ordenada nosotros empezamos a ver cuál es el fondo del problema, de qué manera se puede solucionar, cómo podemos solucionarlo entre todos los implicados y cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? ¿Para qué? Para que a final de cuentas, por ejemplo, en los proyectos socioculturales, el gestor no lo va a hacer todo. El gestor lo que quiere es tener la capacidad de trasladar esos conocimientos y esas capacidades a la comunidad para que adopten y hagan suyo ese proyecto. Y entonces le den larga vida y lo modifiquen como sea. El gestor cultural no se apropia de los proyectos, sino que los desarrolla, acompaña, ¿no? Los deja en manos de quien los vaya a adoptar y después, claro, ¿no? Se puede hacer asesoría, acompañamiento, pero no como una cuestión de tener la verdad última, ¿no? Sino de compartir estas herramientas que son muy necesarias para las personas implicadas, sobre todo para las comunidades, ¿no? Entonces, esta serie de capacidades van acompañadas también con la de visión. Y la visión tiene que ver con, yo les hago mucho la broma a mis estudiantes del ojo de iguana, ¿no? 360 grados. ¿Qué pasa en la política? ¿Qué pasa socialmente? ¿Qué pasa con las cuestiones económicas? ¿Qué pasa con las necesidades regionales? Hay que tener la capacidad de estar viendo en todos lados cómo se articulan estas necesidades, cuáles son estas cuestiones que nos llevan a tomar decisiones, ¿no? A dejar de hacer una cosa por hacer otra. Y ahí es justamente lo que nosotros tendremos que hacer, es como llevar un paso adelante, informándonos, teniendo todo con el conocimiento posible y todas las herramientas que puedan proveernos para qué, para la siguiente capacidad, que es combinar los recursos disponibles, económicos, humanos, materiales, tecnológicos, ambientales, de todo tipo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta especie de Tetris en el cual vamos a combinar, ¿no? Y hacer estas ajustes para que por un lado se puedan hacer las cosas sin pasarnos del presupuesto? Y sobre todo, bueno, vivimos en la Ciudad de México, voy a explicarles que el acompañamiento musical que se oye detrás, pues es un acordeonista que está en mi ventana, entonces parte justo, ¿no?, de estas cuestiones de la capacidad cultural que tiene la gente actualmente para trasladarse, ¿no?, en otros espacios y manifestar sus necesidades culturales de otras formas, además de la necesidad económica, ¿no? Que de eso hay que platicar mucho, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades después de esta pandemia a nivel cultural? No solamente en cuestión económica, sino también en cuestión de afectividades, ¿no? Que a veces se nos olvida esta situación. Se habla mucho
de la renovación, de la reinvención después de esto, justo porque en esta situación lo que nosotros estamos haciendo es perder, ¿no? El control, que es una cosa a la que nos habían acostumbrado los positivistas, ¿no? Vamos a desarrollarnos, vamos a alcanzar un punto determinado, a llegar hasta el punto más alto que pueda llegar la humanidad y ya llegamos al Edén, ¿no? Y se les olvida que todo cambia. Y en estos cambios justo está lo que estamos pasando ahora, ¿no? Aquí cómo juega el papel del gestor cultural, justo ver de qué manera estas adaptaciones también tocan no solamente la parte económica, sino también la parte simbólica y sobre todo las afectividades, ¿no? Que no se nos olvide que estamos trabajando con seres humanos. Esa es la parte más importante que nosotros tendríamos que considerar ahora, ¿no? Y justo tiene que ver con esta última, que es aprovechar las oportunidades del entorno. ¿Qué vamos a hacer ahora, en un futuro, con las transformaciones? Tendríamos que cuestionarnos propiamente, ¿no? Una de las situaciones que nosotros tendríamos que estar trabajando desde ya es el pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico también nos lleva a orientarnos al pensamiento complejo, ¿no? Es decir, pensar cómo la sociedad es un organismo vivo que se va transformando, que crece, que muta, que se enferma. Y entonces ahí nosotros también tendremos que estar implicados en cómo estas transformaciones también nos dan oportunidades. Y no en un sentido de optimismo ingenuo, ¿no? De, las cosas van a mejorar por sí mismas, ¿no? Sino de cómo nosotros también podemos incidir en esa transformación, llevando, ¿no? Estos pasos para que sea en provecho de la sociedad. Es una cuestión también importante y ética que dentro de la gestión cultural también se aborda muchísimo. Sumadas a estas capacidades, nosotros también tenemos otra serie de capacidades como la de desarrollar un conjunto de técnicas para el buen funcionamiento de una organización. Estas cuestiones administrativas que les decía, de financiamiento, incluso hasta a veces de contabilidad, de relaciones públicas, tienen que ver con técnicas que uno tiene que aprender, ¿no? A esto me refería yo con que, si bien es cierto, la cultura se va transformando, esto no quiere decir que todo el tiempo esté bajo la improvisación, ¿no? Sí necesitamos aprender ciertas herramientas que nos favorezcan para tomar las mejores decisiones, las mejores acciones, dar las mejores recomendaciones también y llegar a un consenso que nos lleve a un camino muchísimo más claro. Y a su vez, esto que tenga relación con el exterior, no solamente al exterior del país, ¿no? Hacia el mundo, sino también al exterior de la propia organización o de la propia entidad con la que nosotros estemos trabajando, que puede ser una organización no lucrativa, una organización gubernamental, un colectivo artístico, ¿no? Ahí nosotros tendremos que ver hacia afuera. De pronto también en la cultura hay una cierta costumbre, ¿no? Que es tener acciones muy endógenas, no todo es hacia adentro, nos preocupamos en qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pero nunca cómo vincularnos con los demás, ¿no? ¿Qué está pasando con estas acciones ahora, no? Ahora lo que nosotros estamos viendo es cómo relacionarnos con otras personas a la distancia, que nos está poniendo a prueba, ¿no? Nos pone a prueba de cómo lo estamos haciendo, qué también estamos utilizando el lenguaje, qué también nos damos a conocer, qué también estamos estableciendo relaciones cuando no nos conocemos en persona, ¿no? Vean cómo ahí estas capacidades de relación, estas redes, se van haciendo todavía mucho más densas en su entramado, y a su vez esto nos lleva a otra capacidad que es la de adaptarnos a las características del contenido y sector profesional de encargo, ¿no? ¿Qué es esto? Que si yo estoy trabajando para el Estado, algunas serán las líneas y unas serán las reglas. Si yo estoy trabajando con un colectivo independiente en la calle, con un grupo de grafiteros que quieren hacer acciones culturales y que quieren vincularse con la comunidad, serán otros los intereses y serán también otras las características de trabajo, ¿no? Esto es desde trabajar en una oficina, en un roof garden, ¿no? Hasta trabajar en territorio, en un barrio sin escritorio, ¿no? Tratando de hacer notas con los materiales que uno pueda, prestando atención a todo lo que se necesita, es decir, una capacidad de adaptación dependiendo del contexto donde nos toque trabajar. Y eso también se vuelve muy interesante, ¿no? Porque uno tiene oportunidad de trabajar desde el barrio, por ejemplo, estuve yo muy de cerca con un proyecto con este chico italiano de cine de la calle, donde hay barrios muy peligrosos en Guatemala, y ahí él hizo un proyecto muy bueno justamente haciendo cine para gente del barrio y para que la gente
tuviese mucho más oportunidad de verse a sí misma en pantalla y de compartir temas, ¿no? Como otros proyectos, bueno, evidentemente a nivel institucional, pues que tienen un presupuesto garantizado, que tienen un equipamiento a todo lujo, ¿no? Y que es una maravilla, ¿no? Es casi una delicia, ¿no? Trabajar en esas condiciones, pero no por eso en las otras no quiere decir que no se aprenda, que no sean ricas en experiencia, ¿no? Tiene que ver con toda esta cuestión en la que nosotros nos vamos poniendo en territorios distintos y nos vamos acercando a diferentes manifestaciones culturales, que no son únicamente las artísticas, ¿eh? Eso no se nos tiene que olvidar. También una cuestión importante es que el gestor cultural no solamente trabaja con artistas, trabaja también con personas que se dediquen a cuestiones mucho más de necesidad social, como por ejemplo comunidades que no tienen acceso a educación en la salud, y a través del teatro o a través de cuentacuentos, bueno, pues hay educación en la salud para esos territorios, ¿no? Es decir, vean cómo hay una multiplicidad de terrenos que nosotros podemos estar pisando y abordando desde la propia gestión. Y estas capacidades nos van a servir para que justamente nosotros podamos ver, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos, áreas sociales, administrativas y áreas artísticas en los que la gestión están interviniendo, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos tener herramientas y conocimientos para ello. Me preguntan que qué papel tuve yo en la cuestión del cine de la calle, ¿no? Estuve trabajando como enlace, ¿no? Entre el propio artista que estaba haciendo estas acciones. Estaba también revisando la cuestión del reporte final en el que estaba trabajando y mi intervención no fue de manera muy directa, fue de manera indirecta porque además yo no vivía allí, yo llegué ahí como invitada, pero sí he tenido oportunidad de trabajar en otros proyectos donde he estado más de cerca, por ejemplo, más implicada, como en el Museo del Mar en Cartagena, donde estuve haciendo la planeación estratégica para el museo. De hecho, ustedes se pueden meter al Museo del Mar, en internet, a su página, y ahí van a ver mi nombre, ¿no? Que estuve colaborando con ellos para la planificación, ¿no? De todas las acciones, cómo nos vinculamos, cuál era el discurso, cuáles eran los objetivos, cuáles eran las etapas o fases en las cuales nosotros íbamos a ir trabajando para que la gente fuera no solamente apoyando con las cuestiones artísticas, ¿no? Sino también a nivel de organización, cómo se iba a vincular el ministerio del, ahí es que iba a decir Secretaría de Marina, pero ya no existe, sino el Ministerio de Marina, ¿no? O sea, porque establecieron cuadrantes para poder establecer los territorios en los cuales se podían poner las esculturas, ¿no? Para que las corrientes marinas, pues, no fueran interrumpidas por las esculturas que se iban a poner allí. Entonces tenían que darnos un espacio para que los corales tampoco se fueran a dañar. Es decir, una serie de diálogos con distintas instituciones en las cuales, pues, nosotros teníamos que convencerlos de por qué era importante establecer un museo allí, y posteriormente se iba a construir un museo fuera del mar, ¿no? Es decir, un centro de documentación donde se van a poner manifestaciones del arte contemporáneo, etcétera, ¿no? Es decir, he trabajado en distintos proyectos, en distintos papeles además, ¿no? Que es justamente lo que provee la gestión cultural, ¿no? Tener justamente una visión de la cultura, ¿no? Que en el área social, pues podríamos considerarla hasta cierto punto un conjunto de sistemas simbólicos que representan la relación del hombre con sus semejantes, con la naturaleza, y que se reflejan en conocimientos, creencias, costumbres, usos, hábitos sociales. Esto es a lo que me refería con tener un ojo avisor en muchas cosas que de pronto se vuelve un mundo, ¿no? De información que hay que saber procesar primero y después puntualizar para saber en el área administrativa, por ejemplo, qué tipo de oferta y demanda es la que se puede proveer, ¿no? Y cómo ahí también pueden ir vinculadas las manifestaciones artísticas. En la práctica también hay una serie de actividades que están encaminadas a desatar, por un lado, que esa es una parte muy interesante de la gestión, ¿no? Que detona acciones, y por otro lado también acompañar procesos de desarrollo social, ¿no? De pronto uno descubre en ciertos proyectos que
empieza uno pensando una cosa o pensando que hay una sola necesidad y de pronto uno va descubriendo que hay otras vertientes, ¿no? Que hay otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, en algunos proyectos en los que de pronto decimos, claro, ¿no? Vamos a hacer hacia el norte, ¿no? Del país, hace algunos años trabajé, y eran talleres, ¿no? En el norte del país, en una zona, pues, un tanto riesgosa, ¿no? En Ciudad Juárez, y trabajamos en proyectos donde nosotros dijimos, claro, ¿no? El arte, la cultura, qué bonito, la niñez, etcétera, y pues de pronto llegaban chicos de 12, 13 años a decirnos que nos traían a sus hermanas al taller y que cuánto costaba, ¿no? Que participaran en el taller. Los talleres eran gratuitos, ¿no? Y le decíamos a ellos que por qué no venían al taller, ¿no? Y ellos nos decían, ¿y para qué? ¿No? Yo quiero traer aquí a mis hermanas para que aprendan, para que estén seguras en algún lugar mientras yo voy a trabajar, ¿no? Y ahí es cuando nosotros descubrimos que lo que estábamos haciendo nosotros tenía cierta intención, pero que no iba a tener un impacto muy fuerte, porque la realidad es otra, ¿no? Ahí los chicos, es más, nos traían material, nos decían que qué necesitábamos, nos lo dejaban en la puerta y se iban, y eran chicos huertos, preadolescentes, ¿no? Que lo que querían era trabajar para que su mamá dejara de limpiar casas o de vender cosas y que sus hermanas no corrieran peligro, ¿no? Ahí es cuando uno descubre otras vertientes sociales en las que uno evidentemente no puede hacer una transformación, pero que sí nos pusimos a trabajar con un banco de alimentos muy cerca de ahí para darles almuerzos y demás, cosa que evidentemente sabíamos que no iba a transformar la realidad de fondo, ¿no? Pero sí queríamos contribuir al desarrollo de otras realidades dentro de ese mismo contexto. Entonces ahí vean cómo se hay capacidad de ver cómo estos procesos de desarrollo social también implican para nosotros una nueva mirada y la posibilidad de otros proyectos o de otras acciones, ¿no? Que por supuesto, pues utilizando palabras administrativas, pues que sean eficientes y eficaces, ¿no? Aunque ese no es el fin último, ese es un medio o una herramienta que nosotros podemos utilizar, ¿no? Y en estas cuestiones a nivel artístico también podemos ver que hay acciones encaminadas a la difusión y a la educación artística. La educación artística es un proceso en el cual nosotros podemos acompañar. Si bien es cierto, no somos especialistas, sí aprendemos mucho de mediación y de cuestiones sociales que van a implicar a la comunidad. Y por supuesto, hablar de relevancia en la educación artística, que como hemos visto, sobre todo en esta situación, la cultura se vuelve un aspecto absolutamente relevante y necesario, ¿no? Como en Alemania, ¿no? Que hace unos meses declararon necesidad básica a la cultura, que debiera ser así en todo el mundo, ¿no? Aunque todavía no alcanzamos ese punto, pero justamente es lo que nosotros podemos hacer de relevante, ¿no? Trabajar con estos talleres, con estos cursos que vayan de la mano con la educación artística y que por supuesto cambian la visión de una persona, ¿no? Y en el caso del papel del promotor, que es un acompañante muy necesario, ¿no? Es nuestro brazo derecho, nuestro brazo izquierdo es el animador sociocultural. No es que el gestor no sepa estas cosas, pero es mucho mejor tener a alguien que tenga ese contexto mucho más directo, aprendido, asumido, ¿no? Internalizado, como agente de cambio social, que es una parte muy importante. Y claro que hay administración cultural, ¿no? De la mano con todas estas cuestiones simbólicas, de valor, de importancia, también tenemos partes muy prácticas. Y por supuesto, en el área artística, pues fungir de mediador entre el arte y la sociedad, ¿no? Ahora que están estos programas de desarrollo sociocultural, pues es muy importante la mediación, entender la mediación. El arte entonces no es el fin último, el arte es el medio a través del cual se puede avanzar en el desarrollo social. Y digo avanzar, no transformar, porque esto es una visión de largo plazo. Tampoco hay que casarnos con las visiones cortoplacistas, ¿no? Porque eso también hace mucho daño. La gestión también es una visión de largo plazo, es decir, hay cosas que se pueden hacer de inmediato, pero no porque las hayamos resuelto nosotros, sino porque, en cierta medida, hay que reconocer el trabajo detrás que han hecho otras personas, otras instituciones, otros proyectos, y en ese momento que nosotros incidimos, tal vez se dé la cristalización de ese objetivo. Tal vez no, tal vez nos toque trabajar en el proceso únicamente y no ver el resultado, porque o no estaremos ahí o es a mucho más largo plazo y nosotros ya no pertenecemos a esa área o ya no estamos en contacto con esas personas, ¿no? Ahí vean cómo hay una suerte de diversidad
en el papel del gestor cultural, que además se ha transformado mucho, ¿no? De un administrador puro, que para lo que fue concebido en un inicio, se ha transformado también en un mediador entre el arte y la sociedad. Y también, pues, claro, hay unidad de producción predilecta, ¿no? De pronto uno quiere trabajar en el teatro y en realidad uno termina trabajando en cine o trabajando en otra cosa. Las buenas cosas que tiene la gestión cultural es moverse en estos territorios, ¿no? Evidentemente, tendremos que hacer procesos de investigación todo el tiempo, que esa es una cuestión muy importante, ¿no? Para poder hacer incidencias o para hacer intervención o para hacer desarrollo comunitario, siempre hay que investigar, ¿no? Los diagnósticos son base fundamental para cualquier cosa que nosotros querramos hacer. Y, claro, las actividades artísticas que nosotros vayamos a desarrollar, culturales también, ¿no? Necesitan de una infraestructura, de un análisis de públicos, de la economía de la cultura, de campañas, de recursos, de proyectos de difusión. Es decir, son etapas y también son aspectos muy diversos que nosotros tendremos que entender que conllevan todos los procesos culturales. Y también las limitantes, ¿no? Que no todos pueden ser intervenidos por agentes externos, sino que tendremos que tomar nuestro papel de observadores en un momento determinado. En otros no, estamos plenamente implicados en ellos, ¿no? Las actividades artísticas también en las que nosotros podemos trabajar, pues tienen que ver con exposiciones, educación artística, actividades de acercamiento al arte, es decir, hay campos múltiples en los que el gestor cultural puede trabajar y que tiene una relación cercana o lejana, ¿no? Ya depende de el desarrollo de cada uno, de cada profesional, digamos, ¿no? También depende de estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo personal también, ¿no? No solamente profesional. ¿Cuáles son los campos y ámbitos de actuación? Está el sector del patrimonio como museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, espacios expositivos, ¿no? Es decir, hay una suerte de espacios donde el gestor puede empezar a trabajar. No me refiero a que ustedes puedan montar la exposición, pero sí pueden hacer las relaciones públicas para un museo, por ejemplo, ¿no? O llevar a cabo relaciones interinstitucionales para archivos y bibliotecas. Es decir, hay una serie de papeles que el gestor cultural puede ir cumpliendo a lo largo de su desarrollo profesional. Y claro, ¿no? Se pueden especializar o se pueden diversificar, ¿no? En el sector de las artes escénicas, pues hay campo en los teatros, ópera, danza, circo, todas las artes escénicas en general, ¿no? Donde evidentemente no vamos a ocupar el papel de un productor de espectáculos, que esa es otra cosa, pero sí tenemos un papel allí que tiene que ver con el diseño, con el financiamiento, con la estructura, con estas partes de la infraestructura también, ¿no? Con la organización de las personas, en la cual nosotros también podemos estar implicados. En el sector de las artes visuales, galerías, exposiciones, museos, artesanía, que es otra parte importante que nos tiene ocupados, no preocupados, ¿no? Dentro de la gestión cultural, ¿no? ¿Qué pasa con las artes visuales? Entender también un poco del mercado del arte, ¿no? Cómo funciona una feria de arte, por ejemplo, cómo se gestiona un espacio para que se pueda llevar a cabo, la difusión, etcétera, ¿no? Y en el sector de la música, pues en auditorios, festivales, circuitos musicales, industria fonográfica, salas especializadas, ¿no? Desde poder acompañar a la trayectoria de un cantante, de un músico, ¿no? Una cuestión importante, y claro, conocer la protección civil, pues es una parte, es un trámite que hay que hacer, el gestor cultural lo puede hacer, el productor de espectáculos también, ¿no? Pero hay que conocerlo, ¿no? En la cuestión, claro, ahora con esta cuestión del distanciamiento y demás va a ser mucho más complicado cubrir con las peticiones de protección civil, dado que va a haber medidas exactas, ¿no? Donde la gente no se puede acercar, se van a tener que tener todavía muchas más precauciones, ¿no? Y claro que se conoce, ¿no? Es una parte importante, toda la parte legal, ¿no? Desde protección civil hasta los impuestos que hay que pagar, son cuestiones que hay que conocer porque es muy importante, no solamente la cuestión de la logística de un rider técnico, sino también que conlleva
y de qué manera podemos resolver nosotros alguna problemática que se pueda presentar en el transcurso del evento o, mejor aún, desde el diseño del mismo para prever problemáticas que se puedan presentar ya en la acción, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que estos campos de actuación, pues también pueden estar dentro de la literatura, en festivales, premios editoriales, difusión y venta, las grandes ferias del libro, ¿no? Ahí también puede haber una injerencia de la gestión cultural en los vínculos con las editoriales, con los propios escritores, con la parte de la distribución en las librerías, si se decide hacer digital o se decide hacer físico el libro, ¿no? Hay una serie de cosas que se pueden ir abordando. Y por otro lado, en el sector del audiovisual, ¿no? Radio, cine, televisión, producción audiovisual, multimedia. ¿En qué? En investigación, organización, producción de contenidos, ¿no? Por eso les decía que la gestión cultural da para poder especializarse después o para diversificarse, ¿no? Hay una serie de elementos que nos llevan a un conocimiento de muchos aspectos, tanto culturales y dentro de los culturales los artísticos, en los que se puede incidir y tener un papel importante, ¿no? Y por último, el sector sociocultural en la vinculación con las comunidades, diagnósticos territoriales, metodologías de marco lógico, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, es decir, cómo desde un ámbito gubernamental o no, también podemos incidir en el desarrollo sociocultural, ¿no? He dictaminado en diversas convocatorias, ¿no? Donde pues tengo que analizar qué han hecho con el diagnóstico territorial, qué tipo de acciones quieren realizar, qué resultados prevén para dar las recomendaciones más pertinentes para cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es un campo que, bueno, en algunos minutos pues les he platicado un poco de qué es lo que se hace, hacia dónde se va y pues finalmente, pues cuáles son las cosas en las que la gestión podría intervenir. Si tienen alguna otra pregunta, pues estoy muy atenta. Espero que les haya esclarecido un poco el panorama acerca de los quehaceres de la gestión cultural. Sí. Bueno, hay algunas preguntas. Claro. Perfecto. Por ejemplo, de Kiara Alvarado dice, dentro de la gestión cultural, ¿qué papeles juegan la aculturación y la transculturación? Justamente son factores que nosotros tendremos que prever, ¿no? Esta situación nos lleva a saber, uno, que la definición de cultura que nosotros tenemos, esa del 82 que les platicaba, no es la única, ¿no? Que hay otros modos de hacer cultura que van más allá de esa definición o que esa definición ni siquiera había considerado, ¿no? En las transformaciones sociales. Claro que se van a dar, sobre todo en un mundo en el que la tecnología nos ha dado la posibilidad de trasladarnos, eso hace que los contactos culturales se den, ¿no? Y claro, en el sistema económico capitalista neoliberal en el que vivimos, pues es imposible no pensar, pero sí prever, ¿no? Las posibilidades de una dominación a nivel económico que afectan lo cultural. Y ahí nosotros tendremos que estar muy atentos. Perfecto. Bueno, ahí veo una pregunta. Ajá. Dice, ¿cuál es la preparación teórica de un gestor cultural? Igual ahorita ya vimos un poquito, pero como profundizar un poquito en la preparación teórica particularmente. Bueno, en la gestión cultural hay que tener una formación administrativa, hay que tener una formación en estudios culturales, relaciones públicas, marketing, estudio de públicos, economía cultural. Bueno, es que son muchas las aristas, ¿no? Pero bueno, igual se pueden dar cuenta en el plan de estudios, ¿no? Pero en general se tiene que abordar tres aspectos importantes: sociales, políticos, económicos y evidentemente atravesados todos por los estudios culturales. Perfecto. Sí, de todas formas, les hacemos llegar, si ustedes gustan, a quien quiera, justamente el plan de estudios de la licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura para que le echen una mirada al plan de estudios completo y justamente en este aspecto teórico que dice Brian. Ahora, ¿quiénes son los principales autores que han reflexionado sobre la gestión cultural? Pregunta Mariana Claudón. Bueno, el más reconocido
es Alphonse Martinel, ¿no? Que aborda la gestión cultural desde ya. Él es el encargado de la cátedra UNESCO sobre gestión cultural, es como el gurú de la gestión cultural a nivel mundial, ¿no? También está Winston Licona Calpe, que es un colombiano maravilloso, que también aborda mucho acerca de la gestión cultural. Megu Bosen también es otro, aunque él lo aborda desde el emprendimiento cultural. Digo, hay muchos, ¿no? Porque si nos dedicamos a políticas culturales, pues está la doctora Lucina Jiménez, que ahora es la secretaria bueno, sí, es la encargada del INBA, pues, ¿no? La directora del INBA. Entonces, ella ha escrito mucho acerca de gestión, pero desde el punto de vista de políticas culturales, desde un punto de vista más crítico. También tenemos a los grandes y reconocidísimos, ¿no? Tanto Nibón Bolán, ¿no? Como Néstor García Canclini, también ellos abordan parte, no la gestión cultural propiamente, pero abordan temas de mucho interés para la gestión. Bibliografía, pues es que también desde qué punto de vista lo quieren abordar, ¿no? Adolfo Colombres, por ejemplo, es un autor que si bien tiene muchos libros y al final de cuentas a los gestores no nos quiere mucho, déjenme contarles, pero es una lumbrera, ese hombre maravilloso desde un punto de vista antropológico, aborda muy bien esta cuestión de la cultura y en un punto determinado, pues sí, hace puntualizaciones críticas acerca de la gestión cultural. Perfecto. Bueno, aquí hay dos preguntas que de alguna manera se parecen un poquito, no son exactamente la misma pregunta, pero van como por el mismo lado. Por ejemplo, bueno, Hernán Lemus pregunta, en materia de protección civil, ¿qué papel puede jugar el gestor cultural? Y Pablo Saiz, por su cuenta, pregunta, ¿qué cambios puede traerle post-COVID-19 para los gestores culturales? Bueno, en el caso de la protección civil, pues es el conocimiento pleno de los reglamentos y de aquellas cuestiones que cambien las alcaldías o los estados, porque cada estado tiene sus propias leyes de protección civil, cambian de estado en estado dependiendo de las circunstancias por las que hayan pasado anteriormente, ellos van haciendo ajustes de acuerdo a las necesidades. Aquí son trámites que hay que hacer directamente en el municipio o que hay que hacer dentro de la alcaldía, ¿no? Pero sí hay que estar muy atentos porque estas cuestiones, a pesar de que son leyes, no es que se mantengan inamovibles, ¿no? Sino que sí se han transformado con el paso de los años y habría que hacer los trámites pertinentes, ¿no? No podemos, digamos, hacer la apertura de una obra de teatro, ¿no? Estrenamos ese día sin tener protección civil aprobada, ¿no? Porque nos cierran el teatro y nos están demandando, ¿no? El propio teatro, porque el teatro es el que va a tener el problema. Entonces ahí son cuestiones que hay que tomar en cuenta de manera muy puntual. Y por el otro lado, claro que el COVID va a tener repercusiones para el gestor cultural en muchas cosas. Por un lado, pensar que las metodologías que hemos estado utilizando tendrán que transformarse de acuerdo a las necesidades locales, de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que se tengan, de que tengamos noticias en un momento determinado. La de protección civil, por ejemplo, es una muy interesante, ¿no? Ahora se ven las imágenes de los teatros teniendo cruces, ¿no? Establecidos geográficamente limitantes, ¿no? Para que la gente no esté tan junta. Eso va a afectar muchísimo económicamente a todas las actividades culturales, porque no se van a poder recibir al mismo número de personas. Por supuesto que económicamente hablando, ya lo hemos visto en los recortes presupuestales, específicamente a la cultura, que bueno, no solamente en nuestro país, ¿no? En general, la cultura es el primer sector que se recorta, porque a diferencia de Alemania, que lo considera pues un producto de primera necesidad, pues hay mucho discurso acerca de los beneficios de la cultura, pero ya en la realidad, en la asignación presupuestal, pues es de los más castigados, ¿no? Ahí también es una cosa que se va a sufrir bastante y tendremos que ver cuáles son las situaciones fiscales que nos den posibilidades para hacer alianzas con el sector privado y de qué manera quedan legalmente hablando las asociaciones civiles y las fundaciones, ¿no? Que también ese es otro tema muy interesante que había tenido también ya repercusiones en este año y que tendremos que ver después de esta situación, pues cómo va a cambiar, ¿no?
El papel del gestor va a cambiar, sí, porque va a tener que enfatizar más en la negociación, va a tener que trabajar muchísimo más en los procesos de adaptación. Digamos que esta situación lo que está haciendo es ponernos a prueba, ¿no? En decir, bueno, pues si bien es cierto fue una profesión que nace como una especie de encargo y que se ha transformado y que ha sabido adaptarse según la circunstancia social, ahora va a tener que hacer doblemente, ¿no? Y a una mucha mayor velocidad de lo que se pensaba, porque este problema nadie lo esperaba, ¿no? Digo, que tuviésemos un problema así, pues es una cosa que tendríamos que haber pensado ya, porque nos hemos portado muy mal con la naturaleza y porque hemos abusado, el sistema económico que tenemos pues no es el ejemplo de lo mejor, y esto tendría que haber hecho que nosotros reflexionáramos más prontamente, ¿no? No lo hicimos, nos sentamos en la zona de confort y ahora estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Para la gestión tendría que ser la adaptación a una mayor velocidad de los resultados que esto deje. A nivel económico, político, legal, ¿qué tendríamos que hacer nosotros y cómo tendríamos que tomar rápidamente decisiones y cómo podríamos resolver, ¿no? Esta es una de las consecuencias que va a tener la situación en la que estamos viviendo ahora, pienso yo. Perfecto. Bueno, esas fueron todas las preguntas que están aquí en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, pues ya justamente en este momento puedes abrir tu micrófono y preguntar directamente a la maestra o puedes escribirle, yo con todo gusto soy tu voz. ¿Nadie se anima? Y bueno, pues nada más dejarlos en que piensen en que pues esta situación en la que estamos viviendo tenemos que pensarla desde las afectividades y que nos está tocando a nivel de sensibilidad, ¿no? Este problema que tenemos ahora tiene muchísimas dimensiones. La primera, por supuesto, y que nos pega muy duro es la económica, que eso ya lo estamos viendo, pero también hay otras cosas, ¿no? Como la socialización que se va a ver afectada por estas nuevas leyes y por estos comportamientos. A nivel emocional, ¿no? La paranoia que está dejando eso, ya nadie se va a volver a enfermar tan fácilmente sin pensar que tiene algo más grave, ¿no? Y la otra, las afectividades, ¿no? ¿Qué tanto nos va a dar gusto abrazar o no a las personas ahora que podamos, ¿no? Entonces, habría que pensar eso también desde la cultura. Por supuesto. Bueno,